quiero decirles que me siento, o con Silvia nos sentimos muy felices de estar en casa, otra vez después de tanto tiempo de no estar. Y recién le decía a Adriana cuántas caras que no vi antes en la iglesia, porque de aquí se ve todo, ¿eh? Los que estaban y los que vienen por primera vez o vienen por segunda, no sé por cuánta, o son de otra iglesia y yo no los conozco. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Cristian hizo recién una locución acerca de los 10 días de oración que queremos tener. Hermanos, 5:30 de la mañana en Texalar, el que quiera, el que sienta de que su vida espiritual tiene que estar mejor, 5:30, como el año pasado, en Texalar. ¿Está bien? 6:30 terminamos, cosa que cada uno pueda ir rápido a su trabajo. Pero 5:30 en la iglesia de Texalar, las puertas van a estar abiertas para todos. Recién Cristian repartió algunas revistas que no alcanzaron para todos. Lamentablemente no tenemos para todos y no tenemos dónde conseguir, pero sí la tenemos en PDF. Para aquel que tenga computadora o quiera llevarla en el celular y demás, tenemos para enviársela por correo. ¿Está bien? Entonces, el que la quiera, por favor, se la pide a Cristian, y Cristian, por favor, dele el nombre y dele su correo electrónico, entonces va a ir la revista por el correo electrónico. ¿Está bien? Así que no tenemos revista para todos, pero hay una media solución, por lo menos para que todos puedan tenerla. Y si usted no tiene computadora, porque no tiene cómo leer un formato en PDF, bueno, por ahí hay algún hermano que tiene y puede ceder su revista, y uno la tiene en papel y la otra la tiene en PDF. ¿Está bien? O subirla, la subimos a Ezequiel, la subimos a la página de la iglesia, y entonces la pueden recoger allí también de la página de la iglesia. Bien, otra de las cosas que son muy lindas, y ustedes saben que el ministerio del pastor tiene cosas muy agradables, y una de ellas es tener buenas noticias, y al pastor le gusta tener buenas noticias. Una es la de Ada. Ada, te felicito, felicitaciones. Espero que nunca me atiendas, porque si vos me tenés que atender como doctora, quiere decir que yo estoy enfermo. ¿Está bien? Así que felicitaciones por tu examen, y felicitaciones a aquellos que hacen su esfuerzo todos los días a fin de superarse en la vida. Y otra de las alegrías lindas que tuve, esa la tuve ayer, la de tu examen, también hoy 5 personas vinieron a la oficina para pedir el bautismo. Entre ellos Mario y Cristina. Mario fue un niño que vino a esta iglesia de niño. Así que ya conocía la iglesia. ¿Ya? Así que, bueno, él está haciendo sus preparativos junto con su familia también para acercarse al Señor. Así que, si hay alguno que lo recuerda, no sé, Mario, ¿de cuándo venía? ¿Qué edad tenías? 9 años tenía. ¿Ya? Así que hace ya varios años. Pero si alguno se acuerda, a la salida sería hermoso que Mario reciba, junto con Cristina, el cariño de saber de que pronto vamos a ser hermanos. Y por allí está, Marta, decime en los nombres de los 3 chicos. Alexis, Joel. Joel está presente. Se fue. Bien. Alexis es un chico que quiero simplemente mencionarlos, tiene cáncer, él vive con fiebre, él está en cama, pero los primos, o sea, Alexis y sus 2 primos, Joel y Patricio, lo cuidan, lo ayudan, lo fortalecen, los 3 estudiaron la Biblia y los 3 quieren bautizarse.
ellos hace un año que están viniendo a la iglesia y qué lindo es saber de que parte de los que asisten a la iglesia están tomando su decisión por Jesús. Hay otros que la tienen que tomar. Hay otros que la tienen que tomar. Y yo me imagino que el tema de esta mañana puede ayudarnos a ver cuál es la voluntad de Dios. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 13, los versículos 17 en adelante hasta el 22, donde dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. De paso, hermanos, acá armados no, es organizados, la palabra original. ¿Está bien? Porque el pueblo de Dios no tenía armas cuando salió, venían de esclavos, no tenían forma. Y la palabra original allí se debe traducir como organizados. ¿Está bien? Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Al amparo de la nube. Hermanos queridos, tan pronto como el Cordero murió, los israelitas quedaron libres. Tan pronto como el Cordero murió, ellos dejaron de ser esclavos de Faraón, dejaron de ser víctimas de Faraón y pasaron a ser las huestes de Jehová. Tan pronto el Cordero murió. En un momento, debido a la muerte del Cordero, el estatus de los israelitas había cambiado para siempre. Habían pasado de esclavos a redimidos. Una hora antes estaban haciendo ladrillos para Faraón. Ahora eran un pueblo que marchaba hacia la tierra prometida a empezar de nuevo a vivir en plena libertad. Al salir de Egipto, al haber sido redimidos, no los hizo perfectos, no los hizo omniscientes. En muchos sentidos, ese pueblo esclavo que ahora caminaba hacia la libertad no era muy distinto al día anterior, antes de la muerte del Cordero. Seguían siendo los mismos. Eran humanos, eran ignorantes. La esclavitud los había puesto en visible desventaja con respecto a sus otros pares de otros países. Sus perspectivas, sus gustos, sus capacidades, sus ideales, todo había sido afectado negativamente por la esclavitud. Habían nacido en Egipto,
y allí habían crecido. Egipto era todo lo que conocían. Aparte de los abusos y los sufrimientos a los que habían sido sometidos por 400 años, habían disminuido en la vida de los hijos de Dios su autoestima. Pero también es cierto que había algunas cosas de Egipto a las cuales se habían acostumbrado y de la cual gustaban. Sus perspectivas eran egipcias. Su cultura era egipcia en gran medida. Dios sabía muy bien, Dios tenía muy presente que sus hijos recién redimidos jamás podrían llegar solos a Canaán. Nunca lo podrían haber llegado por sus propios esfuerzos. Necesitaban de su ayuda, necesitaban de su dirección, necesitaban de su guía a cada paso. Si la travesía iba a tener éxito, necesitaban de su ayuda. ¿Encontrarían dificultades? Por miles. ¿Privaciones? Muchísimas. Y para muchos, aunque parezca difícil entender, las costumbres de Egipto los atraía de tal manera que a cada paso del camino se querían volver. Habían estado 400 años en la esclavitud. Y no estoy hablando de aquellos que nacieron y a los pocos años salieron en libertad. Estoy hablando de aquellos que nacieron y murieron, eran hijos de esclavos y murieron siendo esclavos. Y ahora la cultura que ellos tenían no era otra cosa que la cultura de Egipto. Echaban de menos la comida de Egipto. Lean el episodio del éxito y van a ver que su paladar estaba acostumbrado a comer carne y no podían soportar el maná. Echaban de menos las costumbres, echaban de menos las amistades. Bien dijo un prominente escritor judío que la peor esclavitud de los israelitas en Egipto fue que se habían acostumbrado a soportarla. Se habían acostumbrado a vivir como esclavos y en gran medida habían perdido la capacidad de disfrutar de la libertad. En realidad, ellos no sabían lo que era la libertad. Nunca la habían experimentado. Por eso es que Dios en su inmensa sabiduría hizo planes muy definidos para estar con ellos, para guiarlos en cada paso del camino, para orientarlos en cada momento, para ayudarle a tomar las mejores decisiones que deberían tomar. Lo que Dios tenía preparado para ellos era maravilloso. Y dice la Escritura allí en Éxodo del capítulo 13, el versículo 21 y 22, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Al amparo de la nube. Algo que podríamos
notar y que podríamos subrayar en esta mañana es que, aún sin detenernos demasiado en los detalles, porque el tiempo no nos da, es que podemos ver en todo el periodo del Éxodo la presencia de la divinidad en sus tres personas. En la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cierto que la doctrina de la divinidad o de la Trinidad está más claramente visible o expuesta en el Nuevo Testamento y que es más difícil argumentarla en el Antiguo Testamento. Pero déjenme decirles que cuando Dios oye el clamor de su pueblo, se acuerda del pacto hecho a Abraham, llama a Moisés y lo comisiona a sacar de su pueblo, de Egipto, a su pueblo. El que se presenta como el gran yo soy a Moisés no es otra cosa que el Padre preocupada por la libertad de sus hijos. En la figura del Cordero, ese Cordero que fue seleccionado, cuidado y escogido, inmolado, y que su sangre sirvió para pintar los dinteles de las puertas y de las ventanas, tanto de los egipcios como del pueblo de Israel esclavo. Se identifica claramente con la segunda persona de la divinidad, Cristo, nuestro Señor. Y finalmente la columna de nube y de fuego que se hizo presente para guiar al pueblo a través del desierto, en su camino a la tierra prometida para alumbrarles la senda, podemos ver representada la obra del Espíritu Santo en la vida de todos sus hijos. Nehemías, el capítulo 9, el versículo 19. Si ustedes me acompañan, Nehemías, el capítulo 9, el versículo 19, dice así, 20 primera parte. Dice así, Nehemías 9, 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Es claramente la columna de nube es la representación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Algo de vital importancia al estudiar este tema es sin duda el orden de los eventos. Primero, el sacrificio. Después, la nube. Dijimos que la liberación del pueblo de Israel fue obra exclusiva de Dios, una obra portentosa de Dios, un circoc de Dios. Maravilloso. Y hermanos queridos, los israelitas no contribuyeron en nada a su liberación. No hicieron absolutamente nada para ser libres. Los israelitas no colaboraron ni con los planes ni con la ejecución. Dios tomó la iniciativa y con brazo fuerte y mano extendida sacó al pueblo de Israel de las garras, de las manos de Faraón. Todo lo que los esclavos pudieron hacer fue agradecer. Nada más.
porque su grandeza y misericordia los llevó a través del Mar Rojo. Y una vez que Jehová hizo abrir el Mar Rojo y que el pueblo cruzara en seco, ¿escucharon? En seco. Ni siquiera se ensuciaron los pies con barro. En seco cruzaron. Y las murallas que estaban a la izquierda y estaban a la derecha y la podían contemplar allí. Era un milagro. Era un milagro que esa pared de agua no se les cayera encima. A través de todo el cruce del Mar Rojo, desde que comenzaron hasta que salieron, esas aguas que podían tocar eran paredes de los milagros del Señor. Pudieron tener el tiempo suficiente para pellizcarse y saber de que no estaban viviendo un sueño, sino que estaban viviendo una realidad. La realidad de estar viviendo en el momento en cuando Dios hace un milagro. Porque generalmente nosotros reconocemos los milagros de Dios cuando pasaron, cuando ya quedaron atrás. Pero los israelitas lo podían tocar al milagro mientras cruzaban e iban rumbo a la tierra prometida. Hermanos queridos, Dios tomó la iniciativa y con brazo poderoso llevó a cabo la empresa redentora de principio a fin. Todo lo que los esclavos podían hacer, vuelvo a decir, era agradecer. Y cuando los ex esclavos finalmente avanzaron, cruzando en seco, teniendo las aguas, vuelvo a repetir, como murallas, y mientras caminaban eran testigos de esos milagros, milagros que jamás debían haber olvidado, la nube lo siguió. Lo siguió antes del mar y después del mar. Pero déjenme volver a las escenas de Egipto. Primero el Cordero, después la liberación por gracia. Solo por gracia. Luego la nube, iluminando la senda de los redimidos. Y cuando tratamos de ver cómo se desarrolló el plan de salvación en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos un paralelismo hermoso con las escenas del Éxodo, con las escenas de la cruz y con las escenas de nuestra vida personal. En el Nuevo Testamento también observamos que la cruz precede al Pentecostés. Primero murió el Cordero y después descendió el Espíritu Santo. Al sacar a la humanidad de la esclavitud espiritual, la redención de la raza humana fue obra exclusiva de Dios. En 2 Corintios 5, 17 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Por el pecado de Adán, tanto él como toda la raza humana, toda su descendencia, quedaron sometidos a la más cruel de las esclavitudes. La esclavitud del pecado, la esclavitud en las garras y en las manos de Satanás. Una esclavitud de la cual nadie
podía jamás salir por su propio esfuerzo, porque no hay nada que yo pueda hacer para remediar, para sacar, para limpiar el pecado de mi vida. No hay forma, no hay forma. El diablo es el faraón espiritual que ejerce su dominio sobre nosotros, sus esclavos. Consejo sobre mayordomía, página 30, dice: un demonio llegó a ser el poder central del mundo, donde debía haber estado el trono de Dios. Allí puso su trono Satanás. Jesús mismo se refirió en muchísimas oportunidades a Satanás como el príncipe de este mundo. La humanidad estaba en esclavitud, condenada a seguir en esclavitud por los años sin fin si no había una intervención directa del Cordero. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo en la cruz aquel sombrío viernes por la tarde. En pocas semanas más vamos a recordar el sacrificio de Jesús en lo que la cristiandad llama la Semana Santa. Y hermanos queridos, la Escritura lo puntualiza de esta manera en Hebreos el capítulo 2. Hebreos el capítulo 2, el versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, ...14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Esa era la suerte de todo ser humano: nacer en la esclavitud y morir en la esclavitud. La misión de Cristo, el nuevo Mesías, el nuevo Moisés, fue sacar al pueblo de la esclavitud, no tanto física ahora, sino más bien espiritual. Liberarlo del control de Faraón y conducirlos a la tierra prometida. Sin embargo, a diferencia del Moisés del Antiguo Testamento, Jesús era Moisés y el Cordero al mismo tiempo. Era el libertador y la víctima al mismo tiempo. Y así como el pueblo de Israel dejó de ser esclavo en el momento en que el Cordero fue sacrificado, así también la humanidad quedó liberada y restaurada al favor de Dios bajo la sentencia de muerte que fue pagada en la cruz aquel viernes a la tarde. El viernes por la mañana, la raza humana estaba esclavizada bajo la sentencia de muerte. Aún no se había pagado el rescate por nuestra redención. A las 3 de la tarde, a la hora novena, como dice la Biblia, cuando Jesús exclamó: consumado es, la deuda quedó para siempre saldada. La deuda quedó para siempre saldada. La deuda quedó para siempre saldada.
Amén. Amén. Mensajes Selectos, tomo 1, página 363 y 364 dice: ¿qué derecho tenía Cristo para sacar a los cautivos de la mano del enemigo? El derecho de haber efectuado un sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos. Vino a esta tierra como el redentor de la raza perdida para vencer al artero enemigo y mediante su firme lealtad a lo correcto para salvar a todos los que le acepten como su Salvador. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las garras del gran engañador. Cristo, página 402, Cristo se apoderó del mundo sobre el cual Satanás pretendía presidir como su legítimo territorio. En la obra admirable de dar su vida, Cristo restauró a toda la raza humana al favor de Dios. Cuando Cristo murió y la humanidad quedó redimida otra vez por la gracia y solo por gracia de Dios, el plan de redención no había concluido. No era el último acto que Dios tenía que hacer para salvar a la humanidad. Había pagado el precio, pero todavía había algo para hacer. En la cruz se cumplió lo profetizado 4000 años antes por Dios, cuando le dijo a Adán y Eva que Cristo, la simiente de la mujer, aplastaría en la cabeza al artero enemigo, a Satanás. Y al morir como sustituto del hombre culpable, hizo precisamente eso. En la cruz pagó la deuda de cada ser humano. Pagó la deuda de cada ser humano. La tuya y la mía. Amén. En la cruz, la batalla principal y decisiva contra el pecado fue pagada. Los ex esclavos ahora eran huestes de Jehová. Nosotros, los esclavizados por Satanás, gracias a la cruz, podemos ser huestes de Jehová. Amén. Pero sacarlo de la esclavitud no era todo. Solo era el primer paso del plan de redención. Su plan de largo alcance era no solamente redimirlos de la esclavitud al pueblo de Israel, sino llevarlos a Canaán. Y el plan original de Dios no solamente era pagar la deuda del pecado en nuestra vida, sino también conducirnos a través de su Espíritu a la tierra prometida. No alcanza con ser redimidos y quedarnos en Egipto. No sirve. No alcanza. Por más que estemos acostumbrados, por más que haya cosas que nos gustan y nos hemos acostumbrado a vivir en esta tierra, el plan original de Dios es sacarnos de esta tierra y llevarnos a la tierra prometida, a la Canaán celestial. No alcanza con la muerte de Cristo. No alcanza.
esta vez, para cumplir el plan de Dios, no se presentó como una nube. ¿Saben cómo se presentó Dios? Hechos el capítulo 12, el versículo 4, dice que un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. Ahora no se presentó en una nube, ¿se presentó en qué? En un viento recio. Primero la cruz, después el Pentecostés. Primero la liberación, después la iluminación de la senda. Hermanos queridos, si queremos llevar al terreno de la experiencia personal el orden de los eventos tipificados en el Éxodo, encontramos otra vez lecciones reveladoras, inspiradoras para cada uno de nosotros. La liberación del pecado, la aceptación de parte de Dios es el resultado de confiar en la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia llama esto con una palabra técnica que se llama justificación. Y hermanos queridos, la justificación es el acto divino por el cual Dios declara nuestra perfección. Declara de que somos justos. Por decreto divino. Y escuchen bien porque, aunque lo que voy a decir es técnico, tiene que ver con nuestra salvación, hermanos. El decreto divino, el que acepta a Cristo recibe un nuevo estatus. Es absuelto. No más bajo la condenación, no más bajo la esclavitud. Estamos libres. Romanos 8:1 lo dice claramente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan no conforme a la carne, sino ¿a qué? A los que se dejan guiar por el Espíritu. Esto Dios lo hace en virtud, no de nuestros méritos, sino de los méritos preciosos de nuestro Salvador. La justicia inmaculada de Cristo, el resultado de una vida santa, una vida piadosa, una muerte vicaria, que es imputada, es puesta, es acreditada, es contada en nuestro lugar. Esto se ilustra en la experiencia de Abraham, el padre de la nación judía. En el capítulo 4 de Romanos, no lo vamos a leer porque el tiempo ya se fue, pero Romanos 4 nos habla el apóstol cuando él usa a Abraham para ilustrar la verdad de la justificación por la fe. Verdad que había expuesto claramente en el capítulo 3, en el capítulo anterior de Romanos. Y escuchemos lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 4:3. Romanos 4:3. 4:3. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. En este versículo hay 3 palabras que nosotros debiéramos, perdón la indicación, subrayar. La palabra creyó, contado y justicia. Lo que ocurrió con Abraham fue en el momento en que creyó. No en el momento que hizo algo, en el momento que transformó, en el momento que decidió, en el momento que vio que su vida estaba andando por otros carriles. No está hablando de un periodo de vida, está hablando de un momento preciso que fue cuando creyó. Y cuando creyó, le fue contado por justicia. Es un acto declarativo de Dios, el creer.
Dios no nos pide que hagamos, Dios nos pide que creamos. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada ¿por qué? Hermano, esto es más claro, no puede ser el apóstol Pablo. Acá no hay tecnicismo ni teología profunda. Aquí es palabra simple del apóstol Pablo. Justificación tiene que ver más con la relación personal con Dios que con la transformación de una vida. Nosotros creemos que primero nos tenemos que transformar para que Dios nos acepte. No, hermanos. Cuando nosotros declaramos que Jesús es el centro de nuestra vida, se nos imputa, se nos coloca, se nos pone los méritos de Jesús en nuestro favor. El individuo no es hecho éticamente justo, impecable, sino que es declarado no culpable. Y estoy tratando de utilizar los términos correctos para no equivocarme en una doctrina tan fundamental de la Iglesia. Inocente de todos los cargos que había contra nosotros. ¿En virtud de quién? De los méritos preciosos de Jesús. Y escuchen a la mensajera del Señor. Mensajes Selectos, tomo 1. La gran obra que ha de efectuarse para el pecador, que está manchado y contaminado por el mal, es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. No que hace, sino que cree. Sigo. La única forma en que el pecador puede obtener la justicia es mediante la fe. Por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor colocará la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuese justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz a una luz mayor. Una vez que el creyente ha sido justificado, declarado justo, una vez que ha salido del mundo, ¿pertenece a quién? ¿A quién? A Cristo. ¿Cuándo llegó la nube? ¿Cuando el pueblo estaba en Egipto o cuando el pueblo salió de Egipto? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a nuestra vida, hermano? ¿Cuando estamos en el pecado o cuando salimos del pecado? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y vamos en su auxilio y le pedimos ayuda, Él nos ayuda a salir con mano fuerte y brazo extendido. Él nos saca del pecado, pero una vez sacado en el pecado, tenemos que encaminar nuestros pasos hacia la tierra prometida. No hay forma de volvernos a Egipto y querer tener el favor de Dios. Y al igual que la nube acompañó
al pueblo de Israel en su derrotero por el desierto. Juan 14, 16, hablando del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo, el Consolador, estará con vosotros para siempre. Y Juan 14, 26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermanos queridos, su misión es guiar a los escogidos a la verdad. Tan pronto como el Cordero murió en Egipto, en aquella noche memorable, los israelitas quedaron libres, pasaron a ser las huestes de Jehová, e inmediatamente apareció la nube junto a ellos para guiarlos, para animarlos, para protegerlos en la marcha que iniciaban hacia la tierra prometida en ese momento. Porque al salir de Egipto coincidió con el comienzo del peregrinaje. Al igual manera, cuando Cristo, el Cordero de Dios, dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros y la humanidad quedó reconciliada, el enemigo perdió todo derecho sobre ella. En ese mismo momento comenzó la marcha de la iglesia que el Señor estaba fundando para cumplir la misión que Israel había dejado de hacer. Y entonces ocurre el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo descendió sobre su iglesia al comienzo de la peregrinación. Lo mismo ocurre a nivel personal. Es la muerte de Cristo como nuestro sustituto, la garantía que nos libera de la opresión, de la condenación del pecado. Nos hace libres, cambia el rumbo de nuestra vida de tal manera que avanzamos hacia Canaán, cosa que podemos hacer solamente si somos guiados por su Espíritu. También en la vida de un cristiano, estos dos eventos son inseparables y no se podrá dar el uno sin el otro. No hay justificación sin santificación. No hay liberación sin responsabilidad. El apóstol Pablo unió estos dos aspectos en Romanos, el capítulo 6, el versículo 22, donde dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Hay en este versículo 4 puntos que solamente los toco con la punta de los dedos. Habla de liberación del pecado, habla de un compromiso con Dios, donde dejamos de ser siervos de Satanás para ser siervos de Cristo. Habla de la vida del cristiano afectada por esa presencia y nos pone como meta la salvación del final de nuestro camino o de nuestro derrotero, que es la vida eterna. Y quiero subrayar todavía un aspecto más. Viene de vacaciones. Quiero subrayar un aspecto más en esta historia. Y es la obra central de la misión del Espíritu Santo en la vida, en tu vida y en mi vida. Su misión es guiar a todo hijo de Dios, guiarlo a toda la verdad, porque siempre hay nuevas verdades que descubrir o profundizar o aspectos que el Espíritu Santo quiere resaltar para eliminar de nuestra vida o para corregir en nuestro ser. El cristiano
mientras avanza en santidad, tendrá que hacer 1001 decisión. Algunas serán grandes, otras serán pequeñas. Sin embargo, la realidad es que nada es pequeño en el terreno espiritual cuando se refiere a nuestra salvación. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tendrá un efecto positivo o negativo con respecto a nuestra salvación. La seriedad y la trascendencia de nuestras decisiones están subrayadas claramente en 2 citas. En un solo momento, el Ministerio de Curación dice, en un solo momento puede tomarse resoluciones que determinen para siempre el destino personal. Y Testimonios, tomo 5, página 398, dice, en un momento de preocupación, un solo paso mal dado puede tomar la corriente de tu vida en la mala dirección. Y puede ser que nunca sepas qué causó tu ruina hasta que sea pronunciada la sentencia, apartaos de mí, obradores de maldad. Miren si es importante la toma de decisiones, que al principio pueden parecer hasta insignificantes, de poca monta, pero que su fin es camino de muerte. Esto lo vimos en la lección de escuela sabática de la semana pasada. Hermanos queridos, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en Éxodo 12:1, vete de tu casa y de tu parentela a una tierra que te voy a tomar, que te voy a dar. Y la decisión de Abraham no fue fácil. Tuvo que dejar su gente, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar sus costumbres. ¿A salir a dónde? ¿A dónde? Miren, si un hijo de ustedes le dice, papá, mamá, me voy. ¿Dónde va? No sé. Me voy. Y, no sé, me voy a la China. Ahora están mejores los chinos que nosotros. Pero quiero decir, o al África. ¿Y qué vas a hacer? ¿Con qué te...? No. Dios me indicó que tenía que irme. Este está loco. Es lo primero que estaríamos pensando. Hermanos queridos, Dios le estaba pidiendo algo difícil. La decisión de Abraham tuvo que tomar, era enorme. Debía dejar todo lo que él conocía. Y la Escritura dice en Hebreos 11:8 que salió sin saber a dónde iba. Pero miren lo que dice Génesis 12:7. Dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Tú no conoces el camino, Dios sí. Cuando Dios te pide algo, tú no conoces lo que Dios te pide, no conoces lo que hay más allá, Dios sí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar. Poner nuestras manos en las manos de Dios, porque nunca nuestras manos o nuestra vida está en mejores condiciones que en las manos de Dios. Esto es como el automóvil, de noche. Vamos conduciendo y aparece un cartel que dice a la derecha, otro cartel que dice que hay una bifurcación de camino y depende de donde yo quiera ir, tomo a la derecha o tomo a la izquierda, o que hay una curva, pero no veo mucho más allá. Hermanos queridos, el Espíritu Santo nos va mostrando lo que tenemos ahí. No nos muestra todo el camino, nos muestra solamente ahí. Y nosotros tenemos que confiar en su guía, porque su guía es la mejor guía que nosotros podemos tener. Por eso la nube guiaba. Por eso el Espíritu Santo vino a esta tierra en el Pentecostés para guiarnos. Solo nuestra imprudencia, solo nuestra ceguera, solo nuestra incapacidad de aceptar la voluntad de Dios nos puede llevar lejos del camino o lejos de la guía que es el Espíritu Santo. Y entonces, termino.
con el texto de Isaías, el capítulo 30, el versículo 21. Isaías 30, 21, dice así. Dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos queridas, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad. Y lo que más deseo como pastor es que este año cada uno de nosotros pueda sentir a nuestras espaldas la indicación de Dios que dice, este es el camino, andad por él. Dios nos bendiga.